Sí, ha tenido una repercusión esto, Sí, ¿no? obviamente. Se lo preguntamos a Marcos Lucero. Con él hablábamos el viernes de otro tema totalmente diferente que tiene que ver con los monotributistas. Él es el director de Finanzas San Luis, docente de nuestra universidad. Pero bueno, queremos tratar de entender por qué pasa esto. Hola Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están Hernán, Ivana? ¿Cómo va? Muy bien, ¿ustedes? Bien, Bien, muy bien. bien. Bueno, acá tratando de entender los números el día después de las PASO. Sí, bueno, el mercado ha reaccionado fuertemente en esta primera jornada posteriores a las PASO, ¿no? Y en principio, digamos, se han visto resultados, como ustedes comentaban, bastante, como, digamos, prometedores, aunque sin embargo es como muy apresurado hacer una lectura de largo plazo, ¿sí? Los Claro. mercados por lo general son muy reactivos, reaccionan a las noticias rápidamente. Como ustedes decían, por ahí generó una sorpresa en todos los resultados electorales. Y bueno, el mercado reaccionó, algunos pueden decir que sobre reaccionó. Claro. Tendremos que ver cómo evoluciona en el mediano y en el largo plazo. Pero Bueno, en como las ustedes PASO decían, anteriores pasó igual, nada más que al revés, para eh, arriba, en en las el caso del dólar. en las PASO anteriores reaccionó con el dólar hacia arriba, con una caída abrupta en el mercado de las acciones argentinas. Esto fue, recordamos, allá por mediados del 2015, ¿no? Claro. Fue bastante, 2019. ¿2019? perdón, 2019, Ah, sí. Ah, sí. 2019 Nos fuimos muy fue atrás. bastante pronunciada la caída que tuvieron los activos en los mercados, la suba del dólar. Bueno, y ahora se dio como en espejo, digamos. Claro. Parecería como que los mercados, digamos, evolucionan en forma, una correlación inversa a lo que espera el oficialismo, ¿no? Cuando el oficialismo actual le va bien en las urnas, el mercado cae y viceversa. Claro. En ese sentido, el dólar cayó 3 pesos en la jornada de hoy, lo que representa una disminución del 1,6%, después de haber tocado un máximo histórico el jueves de la semana pasada, que cotizó a 187,50, aunque todavía no había llegado a los 195 pesos que había alcanzado en octubre del 2020. Recordemos que tocó un máximo que fue bastante exagerado. Sin embargo, venía subiendo la cotización durante todas estas últimas semanas y hoy fue la primera jornada en que cayó bastante, cayó el 1,6% y cayó 3 pesos. Y también Marcos, lo que cayó, qué es lo que hace la, que baje? lo que hace que baje el dólar básicamente son las expectativas de la gente que compra y que vende este tipo de activos financieros, ¿no? Si la gente, por lo general nosotros utilizamos el dólar como una, un activo de resguardo, Sí. ¿sí? Ante posibles devaluación del peso. Si a la economía le va bien, el dólar por lo general tiende a caer su precio, la cotización. Si a la economía le va mal, el dólar empieza a apreciarse más, se empieza a devaluar el peso. Bueno, estas noticias, digamos, traen como un poco de más de tranquilidad a los mercados, por eso que ha habido menos demanda en el día de hoy por parte de los compradores de dólares y la oferta se ha mantenido, ¿no? Es Claro. decir, si el gobierno le va al mal, ¿los mercados se tranquilizan? Parecería ser lo que analizamos con respecto a Claro. estas PASO y las PASO anteriores, digamos. ¿Por qué? Básicamente porque las políticas económicas son más bien intervencionistas de la Ujú. administración actual y las políticas propuestas por la oposición son más bien pro mercado. Entonces, obviamente, el mercado busca tratar de funcionar mejor en ambientes donde los cuales las políticas que se tomen los benefician, ¿no? Ahora, qué increíble, porque estamos hablando inclusive de las PASO, que definen por ahí candidatos dentro de un mismo partido de diferentes listas, pero no definen sí. eh, Pero son como un termómetro. Obviamente, claro, pero digo, Exacto, son como un termómetro sí, y si analizamos a futuro, digamos, eh, lo que dicen los analistas económicos es, es que no, no, se, no, quizás no fue tanto un respaldo a la oposición, sino más bien un un castigo castigo al claro, oficialismo,
y encima él no tiene, digamos, una espalda económica el gobierno, ya sea por política generada en el mismo gobierno o por algún ambiente externo favorable que pueda llegar a hacer cambiar estos resultados, porque la verdad que la situación económica de nuestro país viene bastante complicada, ¿no? Entonces es medio, digamos, complicado pensar de que se pueda rever la tendencia de crecimiento, de inflación en nuestro país, sobre todo de inflación, que es lo que más preocupa a la gente, en 2 meses, ¿no? Sí. En la reacción del riesgo país, ¿por qué se da? El riesgo país básicamente es una cuestión de confianza. Sí. Si nosotros pudiéramos definir así en forma simple qué es lo que es el riesgo país, es la diferencia entre la tasa de interés que paga un bono argentino emitido en dólares y un bono de un país más o menos estable, ¿no? Que no haya entrado en default. Recordemos que Argentina ha incumplido el pago de su deuda 7, 8 veces en su historia. Entonces eso lo hace más riesgoso. Los inversores que van a comprar un bono argentino lo ven más riesgoso, por eso piden una tasa de interés superior. Entonces esa diferencia entre tasas, que se mide en puntos básicos, pero básicamente si nosotros decimos que el riesgo país es de 1.500 puntos, y suponete la tasa de interés de Estados Unidos del 3%, significa que los bonos argentinos están pagando 18%. Los 1.500 puntos es como correrle la coma en 2 lugares y sumarle a la tasa de interés de Estados Unidos te da el bono argentino. Entonces, básicamente esa es la diferencia. Si en estos momentos está en 1.500 puntos, en 1.472, cerró por debajo de los 1.500 puntos, significa que 14,72% por encima de la tasa de interés de Estados Unidos. Eso es una medida de riesgo también, entonces por eso se le llama medida de riesgo país. Claro. Por eso tiene que ver mucho con las expectativas de los inversores. Si ven un ambiente más propicio para las inversiones, para el desarrollo de los negocios, se le pide menos a la Argentina para compensar la compra de los bonos. Si ven un ambiente más hostil, si ven un ambiente que puede llegar a haber riesgo de impago, de que el gobierno no pague, no honre esos bonos, entonces se le pide una tasa más alta. Es una medida básicamente de la sensación que tienen desde afuera, cómo nos ven a nosotros, y por eso se refleja en la tasa de interés. ¿Puede haber más restricciones cambiarias con estos resultados? Puede haber restricciones cambiarias, todavía no tenemos una definición política sobre si se van a profundizar las medidas que se venían realizando hasta la actualidad, o si muchos piensan de que podría haber un ambiente más moderado, más pro mercado. Recordemos el discurso anoche del presidente, dice, bueno, algunas cosas se hicieron mal, algo habrá que cambiar. Si se vienen algunas políticas más moderadas, puede que no haga falta restricciones. Además, tenemos 2 aspectos positivos, digamos, para esperar en el mediano plazo. Por un lado, se espera que se recupere en el corto plazo el sector externo. Y también el tema de los salarios, luego de la reapertura de las paritarias. Recién escuchábamos al secretario general de ADU, Diego Costa, que planteaba un incremento del 47% para los salarios para universitarios. Sí. Esto se da en varios rubros de la economía que están pidiendo la reapertura de paritarias, es decir, que habría una mejora en el salario de los trabajadores. Y por otro lado, también recién escuchábamos en el noticiero de la radio la apertura de los mercados de India a la importación de derivados de soja argentina. Claro. Es decir, si se exporta más, ingresan más dólares a la economía y eso por ahí le pondría un poquito el freno a la escalada de la cotización del dólar, ¿no? Entonces, todo dependerá, digamos, de estas situaciones, de estas políticas específicas, ¿sí? De cómo se maneje el gobierno con el tema de paritarias y con el tema de, por ejemplo, tuvimos el tema de las exportaciones de carne, Claro. que han estado cerradas al mercado externo, y bueno, si hay mayor liberación de exportaciones, eso podría hacer ingresar mayor cantidad de dólares y eso le pondría automáticamente un freno natural a la escalada del dólar. Ahora, si se mantienen las políticas restrictivas, y bueno, también habría que esperar alguna medida en cuanto a contener el dólar, porque las reservas del Banco Central
en moneda extranjera son muy magras y bueno, el Estado no puede salir a vender más dólares porque nos estamos quedando sin reservas. Claro. Y si lo deja escapar al valor del dólar, si hace una devaluación, ya sea controlada o abrupta, eso se traslada directamente a precios, entonces a inflación. Claro. Entonces, tenemos que tener, digamos, prestar atención sobre todo a las medidas que se implementen ahora. Cualquiera de las políticas que se establezcan, o mayor liberalización de los mercados externos, o una política restrictiva más fuerte a la compra de dólares, pero digamos en estos momentos no estamos en condiciones de liberar el tipo de cambio porque se trasladaría directamente a inflación, ¿no? Claro. Bueno, mañana se va a conocer el IPC del mes de agosto. ¿Cuáles serán las expectativas con respecto a eso? Bueno, según el relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central de la República Argentina, que le pregunta a algunos especialistas, tanto nacionales como extranjeros, se ve una tendencia a la caída de las tasas de inflación, que para esta próxima medición se espera que sea inferior al 3%. Uh-huh. Entonces, pero estamos viendo, digamos, que siempre en los primeros meses del año tuvimos una inflación promedio superior al 3-4%, aflojó un poco ahora en el segundo semestre, y es de esperar por cuestiones estacionales de que noviembre y diciembre suban un poco los precios con el tema de las fiestas y todo eso, suelen subir estacionalmente los precios. Esperemos que la inflación, según los pronósticos del oficialismo y del INDEC y también de las consultoras privadas, que sea inferior al 3%, ¿no? Porque eso, la verdad que la inflación nos perjudica a todos. Claro. Bueno, Marcos, te agradecemos como siempre el contacto. No, por favor. Muchas gracias, muchas gracias Ivana, muchas gracias Hernán, y como siempre estamos a vuestra disposición cuando ustedes lo estimen conveniente, y pueden como siempre seguirnos en nuestra página en sanluis.com. Buenísimo. Claro. Bueno, gracias como Gracias, siempre por desbordarnos cada vez que necesitamos temas económicos, hablar de temas económicos. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Marcos Lucero D'Amico, director de Finanzas